Ya estamos con Irán Almeida, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Irán, gracias por esta entrevista. No, al contrario, Viviana, Jorge, gracias a ustedes por esta oportunidad de dialogar con ustedes. Irán, muchísimas cosas en la Ciudad de México. Vimos hace pocos días la Fórmula 1, la próxima semana viene ya la NFL. ¿Cómo se hacen estos operativos para poder resguardar la seguridad en la ciudad? Mira, yo creo que en el contexto internacional la Ciudad de México cada vez cobra más relevancia. Eventos como lo dices, como Fórmula 1, que ya es el tercer año consecutivo que se desarrollan en el país, pero han venido a ser inclusive premiados por ser los mejores eventos en el contexto internacional. Y mucho de ello recae en la plataforma de la seguridad. Es un trabajo continuo, lo que se aprecia solo en un fin de semana, en donde las competencias transcurren alrededor de cerca de 2 horas. Realmente es un trabajo de más de 2 semanas. La llegada desde los contenedores, los equipos, las áreas administrativas, las áreas de comercialización, el traslado de los bienes y los objetos, el traslado de las personas, posteriormente de los pilotos, de los dueños de escuderías, el resguardo en las zonas hoteleras, el traslado en los mismos días, en muchas de las ocasiones, hacia la zona en donde se va a celebrar el evento, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, es un trabajo constante día con día, revisando las rutas y sobre todo en el siguiente momento, en el desenvolvimiento ya de cada evento, la presencia policíaca también en las inmediaciones, al interior, para evitar que se suscite cualquier evento delictivo que ponga en riesgo el desarrollo normal de un evento de esta naturaleza. A ver, los detalles obviamente no los vamos a dar, no vamos a darles ideas a nadie, sí. Pero ¿cómo se trabaja? ¿Qué tanto hay de inteligencia? ¿Qué tanto hay de seguridad territorial? ¿Qué tanto hay de ponerle marca personal a distintas personas que vienen en un evento de estos? Porque además la Fórmula 1 fue de la mano con 2, 3, 4, 5 eventos masivos que hay en la ciudad todos los fines de semana. Sí, mira, tuvimos ese fin de semana, coincidentemente un sábado, en donde se celebraron eventos masivos de naturaleza muy diferente. Se celebraba por San Judas Tadeo en la iglesia de San Hipólito una asistencia de 86,000 gentes que acudían a las celebraciones correspondientes. Para eso nosotros utilizamos a más de 1,000 elementos policíacos. Esta iglesia de San Hipólito está en el corazón de la ciudad, casi en el eje central, casi en Reforma, muy cercano a la Alameda. Entonces, 86,000 personas es un estadio azteca a full. Es impresionante. Claro. Y lo que nosotros, y obviamente durante el transcurso de la madrugada y durante el flujo de gente, porque es un fenómeno más de naturaleza religiosa. En ese sentido debemos de dar una custodia, una revisión a ese punto. Coincidentemente ese mismo día tuvimos un juego de fútbol americano Pumas-Poli, en donde hay antecedentes, a veces se vuelven agrestes. Nos llegaron 14 camiones de Conalep, CETIS, en donde había alguna cuestión que podía haber puesto en riesgo la celebración del espectáculo. Y estar presentes, atenuar la presencia de los jóvenes, disminuir sus grados de violencia, algunos impedir que llegaran o ingresaran al estadio por la naturaleza con que se estaban movilizando, es lo que nos lleva a generar niveles de seguridad. Salió también con saldo blanco. Posteriormente, ese mismo día, tuvimos un desfile magno de Día de Muertos. Esa parte también para nosotros fue muy importante porque hubo una asistencia impresionante. Como no había dado cuenta, ya son más de 3 días en donde propiamente, 3 años, perdón, en donde se viene a celebrar. Y al mismo tiempo fue el concierto de Paul McCartney en el Estadio Azteca. El Día de Muertos, el concierto de Paul McCartney, Pumas Poli, fútbol, soccer, Cruz Azul, Tigres, Paul McCartney y Fórmula 1. A ver, ¿cómo se hace? Viene la NFL, cuando vienen tantos extranjeros, está el ojo del mundo puesto en nuestro país, sobre todo en nuestra ciudad. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la estrategia para seguir, para poder tener resguardado el estadio, para poder tener resguardado a toda la gente que viene? Son distintos momentos, se los platico muy breve en el análisis. Hay un análisis de inteligencia previa en donde sabemos al evento cómo va a ser. El análisis de riesgos, ¿no? El análisis de riesgo y un poco más de evolución, por ejemplo,
de las gentes que asisten. No es lo mismo dueños de escuderías, propietarios, los dueños de la liga, de equipos de la NFL, que tienen un valor adicional de riesgo, que pueden inclusive no tener un problema en nuestro contexto nacional, pero sí en sus orbes, en sus contextos, en sus estados, en sus países. Tenemos que dar un análisis de enfoque para ver que no haya niveles de riesgo para todos estos visitantes. A todos estos se les genera custodia. Déjenme platicarles la anécdota de algunos corredores de autos. Algunos de ellos nos costó mucho trabajo porque tenía la costumbre de salir a correr temprano, se nos salía sin aviso a ir a alguno de los restaurantes y teníamos que estar alternando con sus equipos de seguridad y tener, además él no quería que se notara la presencia de seguridad alrededor También suyo. quieren conocer la ciudad. Hay una etapa previa operativa en donde se hace todo este análisis de inteligencia, de riesgos, personajes invitados, el volumen de asistentes, las rutas por donde se va a circular, a llegar a los puntos de desarrollo del evento, los lugares en donde van a permanecer los personajes que estarán, los hoteles, los depósitos de vehículos, en su caso, en el caso de la NFL, los equipos, el resguardo dentro del las instalaciones del propio Estadio Azteca, la revisión de artefactos explosivos, que no exista ningún nivel de riesgo en todos estos eventos, se hace con mucha atención de manera previa. Tú me decías, ahora para continuar con esto, tú me decías en una plática que tuvimos hace algunas semanas, me decías que además la NFL trae sus equipos de seguridad. Así es. Y hay que coordinarse y hay que trabajar con ellos y ver las necesidades mutuas en toda esta etapa de preparación, ¿no? Sí, y eso lo hacemos previamente. Hay un intercambio de datos, información, formas. Déjame decirte que además algunos personajes tienen criterios muy específicos, hasta segmentos de alimentación, lugares que van a visitar, las rutas, etcétera, traslados, sus propios equipos de seguridad, nuestros equipos de seguridad, que debe ser un espacio de coordinación vital y muy importante para que las cosas funcionen bien. En otra etapa es ya durante el desarrollo de los eventos, en donde ahí la afluencia es masiva, en cuanto a los asistentes de cada público, de cada uno de los eventos. Entonces el foco de atención en la seguridad va hacia el público asistente a la sede donde se va a realizar el evento. Es decir, si es el Estadio Azteca, la NFL, si es obviamente el Autódromo Hermanos Rodríguez para un tema de Fórmula 1, si es obviamente el Corredor Reforma porque tenemos un desfile monumental. En todos los casos concentramos en distintas geografías los niveles de atención. Son las 3 etapas y la última etapa es ya la conclusión del evento, que también implica otro nivel de atención, el desfogue de los estadios o de los auditorios o de las calles, y también la parte de nivel de seguridad de traslado o regreso de los participantes y los participantes a sus sedes a donde van a estar. A ver, por ejemplo, para el Estadio Azteca, concretamente para el tema de la NFL, ¿pones un cerco afuera del estadio y tienes a muchos policías también adentro? Sí, tenemos policías al interior, tenemos policías al exterior, en varios radios, y tenemos radios, me refiero a perímetros, un perímetro de calles a la redonda del evento mismo. Tenemos también en las zonas hoteleras donde se hospedan, los jugadores de fútbol americano llegan con tiempo previo, no permanecen mucho tiempo en la ciudad, están quizás 1 o 2 días máximo para celebrar el encuentro por el tema de la altura. Y en ese sentido también damos custodia en las zonas hoteleras donde van a estar ellos, y el traslado de los equipos propiamente también lo hacemos. Esta situación, efectivamente, como dices, Jorge, es fundamental para nosotros, obviamente, coligarnos con las autoridades, en este caso del FBI, en muchos de los casos de la Liga de la NFL, en particular. ¿FBI se encarga de la protección de NFL? Tiene también un tema de revisión, y en ese caso ellos nos dan esa información. Tuvimos la primera experiencia cuando se desarrolló el evento, el primer partido en el Estadio Azteca. Fue muy gratificante. En esta sala tuvimos reuniones de trabajo, presentamos lo que hacíamos. Ellos tenían muchas dudas en relación de que si nosotros podíamos tener una seguridad en un evento masivo de esta naturaleza. Y después inclusive tuvimos la idea de llevarlos a que vieran un América Guadalajara, en donde tenemos un dispositivo de seguridad tan sólido y tan fuerte que ellos presentes les llamó mucho la atención y se quedaron totalmente tranquilos y satisfechos y agradecidos inclusive de la seguridad y el estado de fuerza que presentábamos en un dispositivo de esta naturaleza. Entonces este nivel de atención es muy especializado. Creo que tenemos, por ejemplo, ese día fueron cerca de 1.500.000 asistentes a todos los eventos que les platico que tuvimos ese día, y con una alta especialización. En todos los casos tuvimos lo que le denominamos saldo blanco.
Es decir, fue exitoso, hubo niveles de seguridad, certidumbre y no tuvimos un solo evento nocivo. Por ejemplo, en Fórmula 1, lo que habíamos detectado anteriormente, algunos carteristas, etcétera, logramos que este fenómeno no se presentara este año. Tampoco tuvimos aquellos que se estacionaban en inmediaciones, el robo de algún objeto, algún cristalazo, como se denomina, no tuvimos nada al respecto de. Y esto se basa en que a partir de la experiencia generamos nuevas consignas, generamos nueva estrategia operativa y logística y con eso damos una seguridad para que el evento se desarrolle porque armónicamente. Si bien siempre se han tenido eventos masivos, o sea, lo que estamos viendo ahora, NFL, desfile de muertos, Fórmula 1, es relativamente nuevo. No, y lo que les platicaba de origen, o sea, la ciudad ha cobrado tal renombre que hemos tenido aquí copas ecuestres del más alto nivel, sí, claro. Torneos de golf, estuvo aquí también la FIFA haciendo algún congreso, en fin, hemos tenido grandes eventos de corte internacional que se han llevado a cabo en la Ciudad de México, como antes no se llevaba a cabo. Es decir, existe una confianza, existe una atención hacia la ciudad, hay un foco, un polo de inversión también muy importante y esto se basa mucho en los niveles de seguridad, en donde se dé certidumbre para temas de inversión. La propia NFL, la propia Fórmula 1 nos comentaban que necesitaban tener certeza de que hubiera seguridad y no había niveles de riesgo. Sobre todo después lo que afectó a la Ciudad de México, que fue el sismo. Esta tragedia que pasó a toda nuestra población, también había que mandar este mensaje de que estábamos normalmente realizando las actividades y que la ciudad estaba latente y viviendo con toda normalidad los efectos habiendo transcurrido esta lamentable tragedia. Y adicionalmente con esta seguridad masiva también es muy importante el tema de las protestas o las movilizaciones sociales, las manifestaciones, las marchas comúnmente conocidas. En ese sentido, en ocasiones tenemos hasta 18 en un solo día. Obviamente con una movilización de gente más allá de cerca de 600,000 por un solo día. Esta parte es muy importante, pues porque también tiene estos grupos, estas movilizaciones masivas, tienen un contenido ideológico, político. En eso también la policía... Y donde puede haber provocadores. Puede haber provocadores. Ya tienen mucha práctica. Así es, sí. Y esa parte es importante porque hemos roto también ese mito de que la policía reprimía, etcétera. No, hoy entienden inclusive los grupos de manifestantes, nos sentamos en algunas mesas de diálogo, coordinamos temas, nos dicen sus rutas y nosotros señalamos siempre que la policía genera seguridad, tanto para quienes participan en esta marcha, pero sobre todo también para quienes son los habitantes de esta ciudad por donde va a transcurrir. Boletines todos los días, hoy va a haber marcha en tal punto. Sí, claro, pero lo importante también es con los actores políticos y con todos sentarnos, dialogar y decir lo que hace la policía, da misiones de seguridad. Aquellas visiones en donde se decía que la policía reprimía, no, es un tema en donde nosotros, inclusive en el direccionamiento del tránsito en Reforma, hacemos que de un lado, quizás si nos permite la marcha, venga una marcha y del otro lado hacemos bidireccional el otro cuerpo de Reforma para que vayan y vengan los vehículos y no se paralice esto. Todo? Cuando ahí ya entramos en otro ámbito. Nosotros ya no estamos permitiendo que se realicen algunos bloqueos, se privilegia siempre el diálogo, pero si no, en muchos de los casos tenemos que retirar a quienes no tienen argumento para obstruir las vías de comunicación y ya se convierte en un acto irregular. A mí no deja de asombrarme, por ejemplo, lo que vimos hace unos días ahí en Avenida Centenario, ¿no? Un hombre que por la razón que sea termina... no deja de asombrarme que no ocurra con más frecuencia. Sí. Y que no ocurra con más frecuencia también es una demostración de que la sociedad es bastante madura y que los operativos, a pesar de que nos molesten a todos, las marchas, los bloqueos, que los operativos terminan teniendo una cierta eficiencia en ese sentido. Sí. ¿No? Y ahí, fíjate, Jorge, justo lo precisas, en este caso en particular, tuvo que haber una reacción de los cuerpos policíacos en dos momentos. Primero, porque esta persona trató de arrollar a quienes estaban haciendo un bloqueo, una manifestación, con su vehículo, una camioneta roja, que además tenía ya algunos enseres un poco extraños, podía arrojar gas pimienta, etcétera. Sí, tenía algunas adaptaciones. Y en ese sentido, sí, posteriormente hubo, ante la reacción de la gente y la detención de esta camioneta por parte de la sociedad, de los manifestantes, porque había lesionado a alguien, después hubo una reacción porque había ya una tendencia a generar un linchamiento. Entonces hay dos etapas operativas de la policía. Primero, para a la persona que generó el acto y atropelló a algunas gentes, hacer la detención.
y luego también detener a aquellos que estaban ya transgrediendo el tema de lo legal en contra de propiciar inclusive un acto vandálico, un linchamiento en contra de alguien. Una última pregunta muy rápida. En el pasado, en otras investigaciones que hicimos, aparecían carros de lujo robados en México, en Japón, para dar un ejemplo. ¿Esto está ocurriendo ahora también? Eso puede todavía continuarse, Jorge. Por ejemplo, hemos encontrado en temas de robo a casa-habitación algunas bandas, no por el tema o estigmatizar al país de Colombia, pero muchos colombianos en ocasiones el producto que obtenían desmontaban algunas piedras y las remitían a su país. Esta parte es importante, romper estas cadenas de la productividad delictiva, romper con estas inercias delincuenciales que tienen distintos participantes. Y que cada vez están más especializadas, ¿no? Más especializadas, y por ejemplo el robo de vehículo. También por eso el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, nos ha instruido a trabajar mucho con el tema de CONAGO, una fuerza especial conjunta, por ejemplo, para el delito como robo de vehículo, en donde se puede robar aquí, pero se puede ir a otros estados de la República, inclusive, como lo dices, embarcarse en alguna playa, en algún país con costas, y en ese sentido, en algún estado con costas. Por ejemplo, trabajamos en Guerrero, pero también tenemos que trabajar para que coordinadamente la inteligencia y romper esta cadena de que un vehículo que se pueda robar aquí se pueda vender en algún otro estado. Oye, rapidísimo, me decías que muchos delincuentes incluso anuncian lo robado a través de sus redes sociales. Sí, hoy encontramos casos muy curiosos, por ejemplo, telefonía. Hemos hecho detenciones de gentes que roban telefonía y la ponen a disposición a través de las redes. En eso también la gente, los invitamos mucho a que no hagan caso, es decir, sí puede tener quizás un muy bajo costo, pero la repercusión puede ser mucho mayor. Pero se convierten en cómplices. Así es una complicidad que seguramente tendrá temas de responsabilidad penal y sobre todo hay que entender lo que lleva atrás. Uno de estos teléfonos que se puede comprar en el mercado lleva un nivel de violencia, puede tener hasta un homicidio previo o la lesión de una persona por apoderarse de ese objeto, y creo que esto hay que tener un nivel de conciencia importante y solidaridad social para que no se suscite y no dar nivel de participación para fomentar el comprar objetos de lo robado. Irán Almeida, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, Diana, Jorge. Gracias.